Orochimaru es uno de los personajes más interesantes de todo el mundo de Naruto, y es que estamos hablando de uno de los 3 legendarios Sannin, es decir, uno de los 3 legendarios ninjas, conocidos por tener un poder abrumador y aterrador capaces de derrotar ejércitos enteros. Pero vamos a ver, ¿cómo carajo el villano más temible de toda la saga de Naruto fracasó en su plan maestro de años de duración? Digo, hasta Kakashi se le cagó, y Hiruzen se quedó de brazos cruzados mientras la serpiente venenosa andaba secuestrando y experimentando con personas. Y mira, y antes que menciones que fue Pain en realidad el villano más temible de toda la obra, me refiero a cuando Naruto estaba chiquito y en vez de estar llorando por la pichula de Sasuke, lloraba por la atención de una aldea bastante malagradecida. Bueno, volviendo al tema, lo más probable es que pensemos cosas como guionazo por el poder de la amistad. Pero si te dijese que en realidad su fracaso tiene todo el sentido, o que era prácticamente imposible que lo lograse, ¿cómo te quedas? Yo soy White Cloud, y con eso comenzamos por qué Orochimaru falló su invasión. A ver, vamos a repasar esto, pero bien resumidito en 3 simples partes para que no nos aburramos, y esas son: contexto sabrosón, planificación pituda y fracaso estrepitosamente miserable 100% real no fake, un link mega ulap 4K. Pero antes, este video está patrocinado por ti. Sí, exacto, tú. Gracias a tus comentarios y like, el canal crece, así que por favor déjalos ahí. Y ahora comenzamos. Iba a decir continuamos. Contexto sabroso. Este huevón de acá es Orochimaru. Bueno, es obvio que lo sabes si entraste a este video. O sea, en aquel momento en la escala de poder era muy reducida como lo tenemos ahora, puesto que todos nuestros protas y la mayoría de sus rivales eran genin, matones o criminales comunes. En casos un poco más raros, shunin y muy rarísimamente jonin. Ya se nos había planteado la escala de poder: genin, shunin, jonin, ambu, hokage. Simple, aunque luego nos decepcionaron los ambos, pero bueno, ¿quién le toma importancia? Para ponerlo en contexto, en aquel momento los protas se congelaban al pelear contra Zabuza Momoshi, un Jounin. El mero enfrentamiento entre Kakashi y Zabuza hizo que Lemo se cagara. Tuvo que ir ahí a Kakashi a cambiarle el pañal. Volviendo al tema, establecido esto, poco después nos enseñan que la figura de los Sannin, aprendices del tercer Hokage, son legendarios: la venenosa, la chichona y el pervertido, o sea, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. Ya se nos había presentado que eran figuras de lo más poderosas y además muy temibles, muy habilidosas. Pero una pregunta: ¿cómo es esto que Orochimaru es discípulo del tercer Hokage? Pues mira, todo lo criminal de Orochimaru se da cuando no lo eligen a él como el sucesor al puesto de Hokage, sino que eligen a Minato. Entonces la serpiente comienza a usar su reputación y poder en conjunto con Danzo para beneficiarse. Al pendejo lo descubren y sale huyendo. Hiruzen no hizo ni verduras para detenerlo. Entonces Orochimaru, al ver que no puede controlar Konohagakure, es decir, la aldea de la hoja, decide destruirla. No se sabe cómo llegó a esa conclusión el pendejo, pero bueno, eso no nos importa. Entonces se exilia y durante un breve periodo de tiempo sirve como mercenario para ganar dinero. Entonces llega al país del arroz, una nación pobre con muchos problemas de crimen, y ahí Orochimaru convence al señor feudal de fundar una aldea oculta con el objetivo de defender la tierra y como mínimo no depender tanto de otras aldeas y países. El pendejo acepta y rápidamente todo el poder se va a Orochimaru, siendo el señor feudal sobrepasado por las fuerzas militares de Orochimaru. Ahora, esta aldea, la aldea del sonido, era más una organización criminal con escondites y vigilantes por todas partes. Obviamente no resolvió nada, pero ahora Orochimaru tenía un territorio y un lugar donde expandir sus fuerzas militares sin problemas al ser una nación pequeña y la mayoría de aldeas simplemente lo ignoraban. Eso hasta que el pendejo decidió que era buena idea unirse a Akatsuki, lugar donde la primera parte de su plan falla. Y espera, todavía no te he dicho cuál era su plan, ¿verdad? No te preocupes, es parte del guión. Verás, la culebrita andrógina sabía que ni de broma podría con la aldea de la hoja, así que fue ideando un plan para estar al nivel. En ese momento la aldea tenía el cuarto Hokage Minato, a Tsunade, Jiraiya, Danzo, el clan Uchiha y los otros, más la Jinchuriki del 9 colas y el Jinchuriki de 3 colas.
Furama e Izubu respectivamente. Así pues comienza su plan, reunir dinero y experimentar para conseguir jutsus poderosos y juventud en un completo secreto. Tsunade cae en depresión pese a ser su compañera y sus habilidades de combate se ven reducidas. El Izubu luego es robado por la aldea de la neblina y para rematar todo lo horrible que le estaba pasando a la aldea, no sabemos si unos cuantos añitos o solamente meses, después caería el cuarto Hokage el mismo día que perderían a su Jinchuriki del 9 colas. Todos estos eventos convencen a Danzo de la incapacidad del tercer Hokage en las riendas del poder, por lo cual comienza a crear la organización Raíz, una subfacción extremista dentro de la aldea de la hoja, liderada principalmente pues por el mismo Danzo y algún que otro de sus consejeros dentro del cuerpo de Anbu. Más detalles en este otro video, lo dejaré al final para que lo disfrutes. En este caos, Orochimaru comienza a crear una red de espionaje con sus elementos más hábiles y confiables, junto con ciudadanos comunes y criminales de todas las zonas. Poco tiempo después, Danzo establecería lazos con Orochimaru, convencido que era él quien usaba la serpiente y no al revés, cosa que de alguna forma no clara permitió que Orochimaru vigilara la aldea, no sin antes crear una segunda red de informantes liderada por Kabuto. Poco tiempo después, la aldea entraría en una segunda era de crisis. No solo existía el complot de Danzo y Orochimaru, el ataque a la aldea y la pérdida de confianza. Además, la cada vez mayor exclusión de la policía militar de la hoja llevó a los Uchihas a planear un golpe de estado. La pérdida total de ese clan dejó a la aldea sin las cosas que lo ponían en dominio absoluto, es decir, sin Jinchurikis, sin uno de sus clanes fundadores, complots internos constantes. Y de remate, la partida del último Sannin dejó a la aldea de la hoja con los pantalones abajo, mientras el viejo Hiruzen no llevó a cabo reformas, ni se preparó en caso de un ataque. En este escenario es donde Orochimaru lleva a cabo su planificación, y con eso entramos a planificación bien pitu. Entonces, este era el plan de Orochimaru: recolectar fondos y tener fuerzas leales a él, establecer una base de operaciones donde desarrollar jutsus prohibidos y alcanzar la juventud, aumentar sus fuerzas militares para tener un ejército shinobi en propiedad, obtener un Sharingan, forjar una alianza y atacar por sorpresa a la aldea de la hoja y destruirla / conquistarla. Hasta ahora hemos visto que 3 de sus fases fueron completadas, y ahora es que te explico por qué carajo se unió a Akatsuki. Y es precisamente por el Sharingan. En ese momento solo existían 5 ojos con Sharingan: el de Kakashi, los de Sasuke y los de Itachi. Así que Biborin se fue a por los de Itachi, perdiendo miserablemente, renunciando a ese plan de momento. Pasado el tiempo, ve los problemas de la aldea de la arena, carente de recursos como tierras de cultivo, dependiente el país del viento del país del fuego. La arena llevaba a cabo experimentos con sus Jinchurikis para poder tener poder militar. Ahí es cuando inician las negociaciones entre el tercer Kazekage, Raza y la víbora. Aunque solo tuvieron 3 encuentros, todo aparentaba indicar que la alianza para traicionar a Konoha sucedería. El primero fue un contacto satisfactorio, la propuesta realizada que llevó a cabo Orochimaru en el segundo encuentro. Interesó mucho a Raza y al Consejo Jonin de la Arena, pero finalmente las carencias de recursos y el temor a fallar por lo poco concreto después del combate de Orochimaru llevaron a Raza a rechazar la propuesta, a pesar que las ofertas de tierra por parte del País del Fuego eran tentadoras. Orochimaru, sabiendo que sería rechazado, fue preparado. Derrotó en combate al tercer Kazekage. Haciéndose pasar por Raza, Orochimaru se apoderó de la aldea de la arena. El plan era simple, ya sabía cómo estaba el nivel militar de la aldea de la hoja, era cuestión de tiempo para actuar, aunque Biborin falló en varios elementos que te contaré a continuación. Bien, te dije que sobre el plan de Orochimaru, ¿verdad? Te mentí, no era uno, eran 2, puesto que no solo planificó los pasos para invadir la hoja, sino el cómo también fue un plan en sí. Ahora te desvelo el plan de la serpiente para invadir la hoja. Paso 1, infiltrar la hoja. Eso fue exitoso por 2, gracias a Kabuto y Danzo. Paso 2, debilitar las defensas de la aldea de la hoja. Lo logró al vencer a los Zanbus y ninjas que sospechaban. Paso 3, desestabilizar la hoja antes del conflicto, creando caos. En esto el Biborin esperaba la asistencia de otras potencias. ¿Por qué? Simple, ninguna de las aldeas era realmente aliada.
Al atacar la hoja, todos los shinobis de las otras aldeas intentarían robar o incluso vencer a sus enemigos de la hoja en ese justo y preciso momento, ayudando de forma involuntaria a Biborín. El siguiente paso era lograr estar a la par del Hokage a la vez que infiltraba también los soldados de la aldea de la arena. Continuaría lanzando un ataque relámpago desde dentro y fuera al mismo tiempo. Y por último sería vencer al Hokage y conquistar a la hoja. Su plan era infalible, pero desde el momento 1 se le comenzó a desbaratar. Al principio de los exámenes Chunin, Biborín se da cuenta de que Sasuke Uchiha está ahí. Más aún, en el combate, descubre también al Jinchuriki del Kyuubi. Tenía literal el Sharingan y el Jinchuriki en su poder, y esto lo utilizó a su favor. Desestabilizó el sello del Kyuubi, haciéndole una bomba de tiempo que en cualquier momento y llevado por las emociones podía activarse y liberar a tremendo monstruo que ya destruyó una vez la aldea. Pero no era lo único, sino que llevó al Jinchuriki de una cola. Aunque imperfecto en su control, este podía liberar a esta bestia a voluntad. Y para ponerle aderezo a la situación, este hijo de Uta sabía que Jiraiya era el único ninja a su nivel. En ese momento se había ido de viaje. Y si era tan perfecto, ¿por qué falló? Primero, la aldea descubre que algo raro está pasando cuando descubren shinobis con rastro del jutsu de la serpiente. En menos de 24 horas después, descubren a Biborín. El animal tan confiado lanza una amenaza de que no detengan los exámenes, o él haría algo. Orochimaru en ese momento aprovecha la situación y dice que va detrás de Sasuke, cosa que era una mentira a nivel parcial, pero lo suficientemente creíble como para que pensaran que en efecto era eso. Sin embargo, la aldea comenzó a preparar un plan de contingencia. Así que fallo 1 es descubierto. Fallo 2. Aparece Jiraiya, quien entrena a Naruto, le estabiliza el sello del Kyuubi, cosa que evita que este se descontrole. Además le enseña el jutsu de invocación de los sapos. Como dije antes, Jiraiya era el único con el nivel de Orochimaru o incluso superior. Fallo 3. Gaara se descontrola antes de tiempo. En su encuentro contra Emokagon, Gaara intenta despertar al Biju, cosa que debería haber hecho en el mismo instante que iniciara el ataque. Al haber hecho eso, desperdició una gran cantidad de chakra, dejándolo inconsciente para cuando el momento se desató. Fallo 4. La aldea se perdió. El Hokage y los Jonin sabían que pasaría algo, y aunque Orochimaru se emocionó e insistió que era Sasuke, sabía que el Hokage era el objetivo. Así que Sarutobi sirvió de señuelo y dilatador mientras los Jonin y parte de los Chunin, mayoritariamente guardias, peleaban, pero el grueso de los Jonin, Chunin y Genin estaban evacuando ciudadanos, siendo que los recursos iniciales de los atacantes y el factor sorpresa los perdieron luchando contra las defensas de la aldea, y no el grueso de los Shinobis, quienes se refugiaron y se prepararon para un contraataque sorpresa. Plan que no hubiese tenido éxito o directamente no hubiese existido si Orochimaru no se hubiese dejado descubrir. Su fallo 5, la mayoría de las grandes naciones rechazaron de tajo participar. Demasiadas tensiones internas y rencores contra la hoja disminuyó considerablemente la participación de shinobis extranjeros. 6. La traición de Danzo. El plan de este loco, es decir Danzo, era que apenas eliminaran el Hokage, aparecer y eliminar él a un Orochimaru cansado y de ser posible acabar con el Kazekage ahí mismo. Recordemos que para este instante todos pensaron que Raza estaba a favor de este plan. Fallo 7. Jiraiya se une al combate, y esto marca el inicio del contraataque. La persecución del Jinchuriki Gaara por parte de Sasuke, Shino y Naruto resultó en la derrota del Jinchuriki de la arena, quien fue derrotado por los Shinobi de la hoja, inutilizando el plan de usar al Shukaku, es decir, el una cola, para causar caos. Fallo número 8. El contraataque de la hoja fue una sorpresa. Si bien es cierto que la hoja sufrió grandes bajas, el contraataque agarró a las fuerzas invasoras reunidas en puntos claves y estratégicos. Fallo 9. Descubrimiento del Kazekage. Una vez se supo qué es lo que había pasado, la arena detuvo en seco las operaciones de apoyo a la invasión y envió tan rápido como pudo la orden de retirada total. Por último, fallo 10. Todos los elementos importantes de la hoja y más poderosos estaban frescos para el contraataque, es decir, los líderes de los clanes, los Jonin de élite como Kakashi, Gai, Kurenai, Asuna, lideraron el contraataque. Al iniciar el contraataque, el Hokage lanzó su última carta dejando a Orochimaru incapacitado para lanzar jutsus.
Eso marcó el fin de la invasión cuando el mismo Orochimaru tuvo que declarar la retirada. Las fuerzas militares invasoras perdieron demasiados efectivos intentando romper las defensas de la hoja, y aún más en el contraataque. En ese mismo instante, la orden de retirada ya había llegado para los shinobi de la arena. En pocas semanas llegaría la carta de rendición incondicional de la aldea de la arena, parte del país del viento, hacia la aldea de la hoja, parte del país del fuego. Además, mostrando todos los informes de que había sido Orochimaru quien había eliminado al Kazekage y había sido el mismo Orochimaru quien había llevado a cabo todo esto. Haciendo un resumen, el plan perfectamente crafteado de Orochimaru se vino abajo nada más porque el men estaba medio pendejo y tuvo la mala suerte, porque de hecho muchos shinobis aprovecharon el caos para intentar robar cosas y en efecto distraer a los shinobi de la hoja, beneficiando de forma involuntaria a los atacantes. Fue, por ejemplo, el caso del secuestro de Hinata Hyuga, heredera de su clan, con tal de robar los secretos del Byakugan. Para ese entonces el ojo más poderoso de toda la obra. Con todo y eso, Orochimaru tampoco logró prever la presencia de otro Sannin, me refiero a Jiraiya, lo que terminó por acabar con el plan maestro de Serpientita, pero esta derrota le costó mucho más porque ahora era un criminal buscado por las 5 grandes aldeas, quien logró a su vez ser temido por estas. Al fin y al cabo, derrotó al Kazekage y al Hokage en menos de un año. Y bueno, con eso vamos terminando este video por hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció, qué te gustó, si quieres pues aportar algo al canal o sugerir videos. Yo te leo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima, yo soy White Cloud, espero que te haya gustado. Y chao chao, báñate, cepíllate los dientes y come saludable. Usualmente aquí yo es donde termino el video, pero en esta ocasión me gustaría pues avanzar un poquito más, ¿no? ¿Se acuerdan que en teoría tenemos esta parte al final de los videos donde yo comento cosas interesantes? Pues la verdad es que me está gustando mucho poder volver a hacer todos estos videos, leer sus comentarios, es algo que me anima muchísimo. Y la verdad es que no había podido precisamente porque tenía una carga laboral muy pesada estos últimos días y de remate me había pues lastimado, cosa que me atrasó en todo lo que quería hacer. Si se fijan bien, esta última parte pues no tiene en particular ningún tipo de edición y esta es la velocidad normal en la que yo hablo cuando estoy locutando. Es verdad que ahora intento mantener un poquito más el ánimo con tal de que no se vuelva aburrido, pero creo que estoy alargando esto demasiado. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que tú eres quien mantiene este canal con vida. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.